El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 22 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Uno de estos temas los vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer se conoció una extraordinaria noticia para los derechos humanos en nuestro país, y es que el fiscal de la Corte Penal Internacional, como dice la Deutsche Welle alemana, rechazó aplazar investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Karim Khan señaló que no hay ninguna información nueva que justifique aplazar su investigación sobre los crímenes que habrían sido cometidos dice esta nota, el gobierno de Nicolás Maduro en manifestaciones de 2017. Y la verdad es que el rango de tiempo ha variado. De esto vamos a hablar ampliamente a lo largo del programa. Me refiero de la investigación, que abarca esta investigación. El fiscal de la Corte Penal Internacional dijo este jueves que se negaba a aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación. Notifiqué ayer, esto está entre comillas, ayer miércoles, a la Sala de Cuestiones Preliminares la solicitud de Venezuela de suspender el procedimiento, así como mi intención de solicitar lo antes posible la autorización para reanudar mi investigación. De este tema vamos a hablar ampliamente. Ya tenemos vía Zoom a nuestro primer invitado que recibe nuestra llamada desde Europa. Él es, de hecho, el representante de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción en el viejo continente, Calixto Ávila. Además es abogado, investigador, especialista en derechos humanos. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar sobre esta buena noticia que hemos tenido ayer, que tiene también algunos matices que deberán ser tomados en cuenta de todas maneras. Es positivo que el fiscal se haya pronunciado en ese sentido, pero desde mi punto de vista era algo que se esperaba, visto un poco la actitud del Estado venezolano y la situación estructural de impunidad en el país. Iniciaría conversación preguntándole acerca del alcance de esta decisión de continuar la investigación, notificar de ello a la Sala de Cuestiones Preliminares e incluso pedir en una eventual audiencia la participación de las víctimas y de sus abogados. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, esta decisión digamos que es parte del procedimiento común previsto en el Estatuto de Roma, en particular en el artículo 18, y que prevé la oportunidad a los estados que han recibido notificaciones de que se han abierto investigaciones sobre nacionales o sobre personas bajo su jurisdicción por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, esa notificación de la apertura de investigación que fue anunciada por el fiscal durante su visita en noviembre al país fue hecha posteriormente al Estado, y de ahí se inició un lapso de un mes que vencía el 16 de enero, pero que fue ampliado por el fiscal hasta el 16 de abril, y por eso esta notificación fue presentada hasta el último momento. Desafortunadamente, no entendemos cómo el Estado, bueno, se entiende que el Estado busca extender al máximo y dilatar los plazos, porque pudo haberlo hecho con anterioridad, y sin embargo no lo hizo. De manera que lo que el Estado le ha solicitado en el 16 de abril al fiscal Karim Khan es que, sobre la base de su afirmación de que estaba investigando había investigado a presuntos responsables de violaciones a derechos humanos, como dice el gobierno en su comunicación, no habla de crímenes, sino de violaciones a derechos humanos, sobre esa base solicita al fiscal que se inhiba de investigar y le dice que se debe enfocar en las relaciones de cooperación y asistencia técnica.
Sin embargo, el fiscal consideró que no había ninguna información nueva distinta en últimas, a la que tenía disponible en noviembre cuando decidió abrir la investigación, y que si no existían informaciones nuevas, pues difícilmente podría cambiar su decisión de abrir una investigación y de, por lo tanto, llevar adelante esa investigación. Entonces estamos ante esa situación. El fiscal debe solicitar de todas maneras, según el mismo artículo 18, autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares número 1, que es la que investiga en la Corte Penal Internacional la situación de Venezuela, para continuar la investigación. Eso lo ha notificado el fiscal en su comunicado, pero también, como lo han mencionado, solicitará el fiscal a la Sala de Cuestiones Preliminares que permita que solicite información o que notifique que requiera información a las víctimas y a sus representantes y a otros digamos, individuos concernidos por el procedimiento, pero lo importante es que en este caso, pues lo que está solicitando el fiscal es que dentro de este incidente, en donde se va a decidir por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares si se mantiene la competencia del fiscal, dentro de ese incidente el fiscal pide que sean escuchadas las víctimas y sus representantes. Él dice, el doctor Karim Khan, en mi notificación comuniqué esta determinación porque después de haber revisado la base de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información que justifique una revisión de mi anterior evaluación de complementariedad, de que los casos potenciales relevantes que surgirían de una investigación sobre la situación sería admisible. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, porque efectivamente el régimen de Nicolás Maduro tenía hasta el 16 de este mes para presentar material probatorio. Usted nos corregirá si nos equivocamos, lo escuchamos. Sí, efectivamente era de todas formas hay que aclarar que es algo facultativo del Estado. El Estado no estaba obligado a presentar este recurso, pero por supuesto era una facultad e hizo uso de ese recurso. Lo emblemático en esta situación es que el Estado haya sido incapaz de presentar nueva información, y eso muestra que realmente en el país los avances en términos de complementariedad, que es lo que trata de activar el Estado venezolano diciendo no es necesario que intervenga la CPI porque nosotros somos capaces de hacerlo, pues si no pudo lo más en el máximo plazo que fueron estos 3 meses y con toda la información acumulada desde noviembre cuando supo que se abría la investigación, pues difícilmente van a cambiar las condiciones de los casos de las investigaciones en el país en los próximos meses. Entonces lo que constata el fiscal es que simplemente no hay nueva información. Esto lo que nos indica es simplemente una estrategia dilatoria del Estado venezolano al tratar primero de presentar la información al último momento. La elaboró el viernes pasado, la envió el sábado, fue recibida el sábado 16 por el fiscal, y estaba tan vacía de contenidos que el fiscal solo requirió 3 días hábiles para responder. Eso es bastante significativo también. El fiscal no tuvo necesidad de revisar mucho porque no había nada que revisar nuevo y por lo tanto su decisión no se cambiaba. Eso es lo que ha constatado el fiscal. No hay información nueva, pero obviamente en este proceso abierto ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pues el Estado tendrá la oportunidad nuevamente de allegar información por cuanto se abre un incidente procesal, digamos un proceso dentro del proceso para definir la competencia del fiscal. Y bueno, esperemos que las víctimas también y que la Sala de Cuestiones Preliminares abra y establezca un mecanismo para que las víctimas también transmitan sus informaciones. Sobre este tema, le preguntábamos a otra abogada que forma parte de esta investigación del caso sobre Venezuela, y no había claridad sobre el mecanismo que se va a utilizar en caso de que las víctimas puedan hablar, prestar testimonio, o sus abogados en el marco de esta audiencia, entiendo, preliminar. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, es algo que tiene que establecerse por parte de la sala, que puede ser inclusive una respuesta negativa. Eso no se puede descartar. Depende un poco de los criterios que tenga la sala de quienes están, digamos, legitimados para actuar dentro del proceso, aparte del Estado y de la Fiscalía. Así que tendremos que esperar la decisión final, positiva o negativa, y si positiva, la sala deberá establecer los mecanismos de participación de las víctimas, que de todas maneras deberán velar por la seguridad y la integridad de esas fuentes, como se vela también por la seguridad y la integridad de testigos. Los jueces de la Corte Penal Internacional pueden inclusive, y la Fiscalía puede transmitir información a los estados, guardando confidencialidad sobre los nombres, usando seudónimos, por ejemplo. En el entendido de que muchas de estas personas están en alto riesgo porque se encuentran bajo la jurisdicción de estados
cuyos funcionarios o miembros de las fuerzas de los organismos de seguridad ejercen potestad. Entonces, esos mecanismos de protección son inherentes al proceso de la CPI en Venezuela y en otras latitudes también. Es decir, no vamos a ver una audiencia donde se escuche abiertamente el testimonio de las víctimas. Es lo que probablemente va a ocurrir, ¿correcto? Eso depende de la sala de cuestiones preliminares si decide hacer audiencias públicas o si se decide hacer audiencias cerradas. Eso corresponde a los jueces determinar el procedimiento. Sobre lo que sigue a continuación, el Estado venezolano entiendo que indicó en la notificación que entregó al fiscal que de momento va a seguir colaborando. Yo le pediría un comentario al respecto en el marco del memorándum de entendimiento firmado con la Fiscalía. Lo escuchamos. Sí, la cooperación del Estado es una obligación prevista en el estatuto, no es facultativa. Es decir, el Estado que no coopera con la Corte Penal Internacional estaría incumpliendo el propio tratado internacional, en particular el Estatuto de Roma, que de hecho Venezuela hay que recordar que fue uno de los primeros países en firmar, inclusive firmó antes de que entrara en vigencia en el 2002. De todas formas, la cooperación del Estado, el Estado venezolano, desde mi punto de vista, no está en condiciones de negarse a cooperar con la Corte Penal Internacional. Primero porque es una obligación internacional, como lo he dicho, pero en segundo lugar porque su imagen internacional está profundamente deteriorada tras haber salido del sistema interamericano mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha privado al pueblo de Venezuela del sistema interamericano, en particular de la competencia de la Corte. Por esta razón, el Estado venezolano, por ejemplo, juega su carta de cooperación ante el sistema universal en las Naciones Unidas. Esa es su carta principal de presentación, diciendo que es un Estado dispuesto a cooperar. Si el Estado venezolano deja de cooperar con la CPI, pues claramente su discurso internacional se vería seriamente afectado. Sobre los tiempos, tampoco hay claridad de cuándo se celebraría esta audiencia de la Sala de Cuestiones Preliminares para decidir sobre la continuación de la investigación por delitos de lesa humanidad, presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, no hay previsto un lapso, digamos, para esta decisión. Yo estimo que puede ser un incidente procesal, digamos, un proceso dentro del proceso que dure unos 6 meses más o menos. Dependerá un poco de la celeridad que impriman los jueces y la fiscalía. De todas formas, hay que decir que el fiscal de la CPI ha sido claro en decir que él transmitirá de manera urgente su decisión de no aceptar la decisión del Estado de inhibirse de su competencia. Así que de parte de la Fiscalía creo que hay un buen signo en términos de su compromiso porque este proceso sea rápido, como el hecho de que haya decidido sobre el recurso o la petición del Estado en tan solo 3 días hábiles. Si contamos lunes, martes y miércoles, ya el jueves estaba la decisión del fiscal hecha pública. Ahora, incluso el fiscal en la notificación dice que en espera de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre su solicitud, la oficina que él preside también puede solicitar autorización para ejecutar medidas de investigación específicas de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. ¿Qué puede decirnos sobre este punto? Lo escuchamos. Sí, esta es una facultad prevista en el artículo 18 del Estatuto de Roma, en el numeral 6, y es una facultad necesaria, y por eso el Estatuto ha anticipado muchas situaciones, entre ellas la situación donde un Estado introduce recursos como este del Estado venezolano, carente de contenido, pero con el objetivo de paralizar la investigación. Paralizar una investigación en la CPI significaría unas graves consecuencias para las investigaciones mismas de la CPI. Por eso ha previsto el artículo 18 en el numeral 6 que el fiscal pueda solicitar autorización para continuar investigando cuando requiera recuperar pruebas importantes o cuando esas pruebas se puedan encontrar en grave riesgo. Entonces, el fiscal tiene esa potestad de pedir esas facultades de manera urgente a los miembros de la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar su investigación. Eso significa que sus facultades investigativas permanecen activas y que solamente debería ser un trámite en urgencia en caso de que estime necesario practicar pruebas o velar por la supervivencia de esas pruebas en el territorio de un país, en este caso, en el caso de Venezuela. Si permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de las cadenas de mando. En Venezuela no se han investigado ninguno de los casos
por violaciones a derechos humanos, especialmente los más emblemáticos. Y entiendo que es uno de los temas de preocupación en el marco de esta investigación en la Corte Penal Internacional y será tema fundamental en el próximo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de continuar con la investigación a pesar de la solicitud de aplazamiento presentada por el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña Calixto Ávila, abogado, investigador especialista en derechos humanos, además representante en Europa de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Y yo le hago una inquietud, porque la Misión Internacional de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela reiteró su preocupación en el último informe respecto al limitado alcance de las investigaciones de algunas conductas que podrían constituir delitos de lesa humanidad contra autoridades materiales de bajo nivel, por lo que ellos van a ampliar las actuales investigaciones a las responsabilidades más altas de las cadenas de mando, y entiendo que esto también es motivo de preocupación en la Corte Penal Internacional. Yo le pedí un comentario y por otra parte saber si estamos hablando de procesos que se retroalimentan, el de la misión de determinación de hechos y esta investigación ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en derecho internacional hay una teoría que es la teoría de los vasos comunicantes, que indica que lo que sucede en una instancia multilateral o en un organismo internacional puede alimentar las decisiones en otros organismos internacionales. Digamos que, de todas maneras, los informes de la misión de determinación de hechos, que depende de las Naciones Unidas, que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos, pues son pieza fundamental en las investigaciones de los tribunales internacionales, siempre y cuando haya una solicitud de la Fiscalía, por ejemplo, para allegar oficialmente o formalmente las investigaciones. Eso es algo que no sabemos si ha sucedido, pero que podría suceder, que la Fiscalía de la CPI solicite formalmente la transmisión de las pruebas recaudadas por la misión de determinación de hechos en el caso de Venezuela. Entonces estamos, digamos, en el terreno de las hipótesis. Pero de todas maneras, lo importante es decir que la misión de determinación de hechos ha sido una piedra angular también en la puesta en evidencia de la situación en Venezuela. Gracias a la misión de determinación de hechos se ha podido establecer, por ejemplo, que existen casas de seguridad en Caracas en donde se practica tortura. Ese tipo de información y de evidencia indudablemente puede ser de utilidad para la Corte Penal Internacional.
pero en el evento de que el fiscal, digamos, solicite la información y que esa información sea allegada al proceso penal, de todas maneras lo importante es decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional obviamente no va a estar satisfecha con que hayan investigaciones solamente a los mandos bajos en las cadenas de mando en el territorio nacional. La Corte Penal Internacional, por sus características, se ha enfocado en los altos mandos, no solo en Venezuela, sino en otros países, porque tiene una limitada capacidad, por un lado, porque no puede juzgar a todos los responsables, y por eso el foco principal es en los altos mandos. Ahora, cuando nosotros vemos la respuesta del Estado venezolano, el Estado venezolano ha hecho alusión a 124 casos que habrían sido transmitidos en una lista el 13 de enero de este año por el fiscal Karim Khan. Y cuando uno ve la información suministrada públicamente por el Estado en su respuesta disponible en la página web de la Corte Penal Internacional, habla de 124 casos, de los cuales 116 están en fase preparatoria, 5 en fase de juicio y solamente 3 tienen sentencia condenatoria. Es decir, que menos del 3% de los casos en el país de esta lista han sido condenados, y no sabemos si son condenas en firme, ni siquiera sabemos eso. También al referirse a las investigaciones del mismo Estado, a los cuerpos investigados se refiere solamente a la Guardia Nacional Bolivariana, a la PNB, al SEBIN y al CICPC, pero no hace referencia, por ejemplo, a las FAES específicamente, aunque sea miembro de una fuerza de la Policía Nacional Bolivariana, debería haber hecho una mención si había o no una investigación contra las FAES, que son uno de los organismos más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales en el país, y tampoco hace referencia a los colectivos que también están siendo investigados. De acuerdo al decir de la señora Fatou Bensouda, parte de la investigación estaba dirigida hacia los colectivos. Y afirma el Estado que hay por lo menos 30 imputados, 30 individuos, miembros de los agentes del Estado imputados, 27 acusados por responsabilidad y tan solo 14 personas se encuentran detenidas. Estas cifras, evidentemente, aunque sean cifras estadísticas y que según el fiscal no hayan significado información nueva que le permitan cambiar su opinión, pues indican claramente que la situación de impunidad en el país es generalizada y que no hay una voluntad real de investigar de manera genuina a los responsables de esos crímenes, ni siquiera a los mandos bajos, vista la cantidad de casos con decisiones en firme y el hecho de que no ha trascendido a la opinión pública que exista algún mando alto en las cadenas de mando que esté siendo enjuiciado o investigado en el país por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Justo eso quería preguntarle, porque eso que usted menciona es un hecho. No hay altos mandos en Venezuela investigados por presuntos delitos de lesa humanidad, o en ninguno de los casos, al menos los más emblemáticos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Pues esa es una de las grandes vacíos. No solamente, como he dicho antes, la información suministrada por el Estado indica una impunidad estructural y una falta de voluntad inclusive podríamos también caer en el terreno de la capacidad de la justicia para hacer justicia. No hay que olvidar que ha habido un desmantelamiento del aparato judicial y de sus capacidades, en particular su independencia ha sido muy puesta en cuestión, e inclusive la misión de determinación de hechos ha dicho que la justicia en el país ha sido instrumento de represión, lo cual es mucho más grave de que exista un aparato judicial inactivo. Es un aparato activo para la represión. Entonces, es evidente que, bueno, cuando un aparato de Estado llega a comprometerse a nivel macro, es decir, que el mismo sistema judicial sea parte de una estrategia represiva, pues obviamente las posibilidades de que los altos mandos que justamente ejercen las potestades del Estado, que están aún en ejercicio de sus funciones, que no son agentes del Estado en situación de retiro, sino que aún ejercen mando sobre las tropas, pues las posibilidades de que sean llevados ante un juicio bajo esas condiciones son muy reducidas. Eso va a afectar, sin lugar a dudas, la posibilidad de que el Estado pueda alegar el principio de complementariedad y en el sentido de que no podría alegar que está en capacidad o que quiere juzgar a los altos mandos en la medida en que no existe hasta el momento ninguna información de que un alto mando haya sido siquiera investigado y mucho menos enjuiciado por estos crímenes. Varias inquietudes. En esta audiencia de la Sala de Cuestiones Preliminares, por ejemplo, ¿es posible que veamos material probatorio que justifica la continuación de una investigación en el caso concreto de los delitos que ahora mismo forman parte del proceso? Me refiero a la tortura, la violación o violencia sexual
y la persecución por razones políticas. ¿Qué puede decirnos? Pues digamos que tener acceso al material probatorio va a ser muy difícil. De todas formas, la CTI y los jueces, tanto la Fiscalía como la Sala de Cuestiones Preliminares tienen un deber de confidencialidad y de salvaguardar esa información. De hecho, ahora que lo mencionas, es muy irónico que el Estado venezolano no haya suministrado información nueva al fiscal y el fiscal haya decidido, por lo tanto, mantener su competencia y solicitarle a la Sala de Cuestiones Preliminares esta autorización para seguir investigando. Pero cuando uno revisa la comunicación pública del Estado venezolano, el Estado venezolano sí le solicita información al fiscal de la Corte Penal Internacional de la que disponga el fiscal en su poder para, dicen ellos, continuar las investigaciones. Entonces, es irónico que un Estado no suministre información, pero sí solicite información al fiscal. De todas maneras, el fiscal tendrá que adoptará todos los protocolos de seguridad para no suministrar información sobre testigos o víctimas que hayan contactado a la Fiscalía, máxime cuando los antecedentes en Venezuela indican que esas personas pueden ser sujetos de represalias por parte del Estado y de sus agentes. Sobre todo incluyendo aquellos que están todavía dentro del sistema, ¿correcto? Por supuesto, la Fiscalía tiene experiencia tratando situación de víctimas y de comunidades victimizadas en otros países y sabe que los victimarios pueden incurrir en las mismas acciones en el pasado, especialmente si gozan de impunidad. Ahora, tengo que preguntarle, porque entiendo que unos argumentos que presentó el régimen venezolano para tratar de paralizar la investigación es la supuesta reforma del Poder Judicial. Sin embargo, he leído la opinión de algunos especialistas advirtiendo que ni siquiera esta supuesta reforma del Tribunal Supremo de Justicia garantiza que se va a investigar seriamente en nuestro país los presuntos delitos a los cuales se señala a funcionarios venezolanos en el marco de esta investigación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, ese fue parte del argumento del alegato presentado públicamente o hecho público, porque hay unos anexos que son confidenciales, que han sido editados, digamos, pero el Estado venezolano ha alegado en parte, además de presentar esta data estadística, y no presentar nuevas informaciones, gran parte de su alegato son las reformas legales, digamos, ¿no? En el sentido de que ahí su interés es ponerlo en el terreno de la cooperación, pedir asistencia técnica para digamos, adaptar su sistema legal a los estándares de la CPI y dejar la relación con la CPI en ese terreno. Pero el fiscal fue muy claro, hay algo muy, muy importante en su comunicación, y es que el fiscal afirma que no puede basar el principio de complementariedad, es decir, darle la investigación, digamos, al Estado venezolano para que investigue sobre la base de especulaciones o de hechos que puedan ocurrir en el futuro. Todas estas reformas legales lo que quieren mostrar es que en el futuro se podrá hacer justicia en el país, pero el fiscal está viendo el pasado, no el futuro, en términos de investigaciones. Si se ocurren nuevos crímenes, evidentemente el fiscal seguirá conociendo esos crímenes, pero lo importante es ver cómo qué ha habido hasta el momento en términos de justiciabilidad sobre esos crímenes, y las reformas legales, por supuesto, que son un paso adelante, pero eso no cambia el enfoque, como lo ha dicho el fiscal, de su decisión de abrir investigación, por cuanto no hay condiciones en este momento para que en el país se haga justicia. Así que esa es un poco la decisión del fiscal, digamos, no basar su decisión en hechos reales y no en especulaciones hacia el futuro, como las que podrían derivarse de un cambio en la legislación en Venezuela. ¿Por qué usted ha expresado sus reservas al inicio de esta conversación? Mi reserva respecto a el desarrollo de la investigación y el procedimiento por presuntos delitos de lesa humanidad. Decíamos, es una buena noticia, decía usted, también. Sin embargo, esto forma parte del procedimiento, nos decía. ¿Qué puede comentarnos? Sí, yo creo que es importante en el caso de la Corte Penal Internacional manejar con mucha responsabilidad las expectativas de la población respecto a estos mecanismos.
las organizaciones de derechos humanos en Venezuela tenemos amplia experiencia llevando adelante casos como el Caracas o el Amparo, que nos tomaron muchísimos años de paciencia, de trabajo continuo y que dieron resultados en el sistema interamericano. Guardadas las proporciones, el sistema de la CPI, aunque se trata más de un sistema penal, no un sistema de derecho internacional de derechos humanos, pues estamos frente a un proceso que tomará muchos años en donde los estados tienen mecanismos como que son mecanismos previstos en el estatuto, en donde, bueno, los estados actúan muchas veces con diligencia, pero en el caso de Venezuela vemos que toma todos los lapsos máximos de manera a extender al máximo los lapsos procesales. Esa es parte de su litigio internacional, pero lo que sí pone en evidencia es que este proceso va a ser un proceso lento en donde las víctimas deberán tener paciencia, presentar su información, trabajar continuamente en la esperanza de que este proceso tenga resultados. Y la sociedad civil venezolana y los actores políticos deben también, especialmente los actores políticos, deben actuar con mucha responsabilidad para no incrementar falsas expectativas que lo que hacen es desestimular la participación de las víctimas, de la sociedad en su conjunto, y que en últimas, pues, le terminan haciéndole juego a estados que no quieren como el Estado venezolano, que no quiere que la justicia internacional intervenga para hacer el trabajo que el Poder Judicial venezolano no quiere o no puede realizar por estos crímenes internacionales. Finalmente, en el examen preliminar, en esta investigación ya en curso, figuran los delitos, insistimos, de tortura, de violencia sexual y persecución a un grupo con identidad propia fundada por motivos políticos. Sin embargo, esto no impide que en el futuro se agreguen nuevos delitos o señalamientos. Yo le pido un comentario porque desde Provea vienen denunciando, por ejemplo, lo que ocurre en materia de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Sí, esa lista que acabas de enunciar fue presentada por la fiscal anterior, la señora Fatou Bensouda, en su comunicación a la Asamblea de Estados Partes cuando hacía informe en el año antepasado, en donde hizo una actualización sobre los exámenes preliminares. Aún Venezuela estaba bajo examen preliminar en ese momento. Y decía claramente que esta era una muestra emblemática, digamos, que había basado su decisión en aquello en donde existía mayor soporte probatorio para tomar una decisión en su trabajo investigativo, pero que no era una lista limitada, que la información podía extenderse dentro del examen preliminar, y ahora estamos en una fase de investigación en donde también se pueden agregar nuevos crímenes, por cuanto la competencia es abierta, es hacia futuro, es hacia el pasado y hacia el futuro. Pero en el caso del examen, de la investigación, pues todavía no tenemos certeza porque no ha trascendido en qué exactamente está investigando el fiscal. Sabemos que puede agregar nuevos casos, sabemos que lo que sí es importante también es, y llama mucho la atención, es que el Estado venezolano en su escrito dice que ha estado informando sobre hechos a partir de 2014. Esto significa, si el Estado está informando sobre hechos a partir del 2014, significa que tendría información de que la Fiscalía también está investigando hechos anteriores al 2017, como había anunciado la señora Fatou Bensouda. Así que esto, digamos, estamos en el terreno de las hipótesis, pero tenemos elementos que indican que la investigación estaría focalizada en hechos anteriores al 2017, en particular a partir del 2014. Entonces, pues esperamos un poco el desarrollo de los acontecimientos. De todas maneras, pues los hechos o los delitos que estén siendo investigados, pues por el momento no son públicos dentro de la información disponible. Da la impresión que para nada, al menos a la luz de esta comunicación del fiscal de la Corte Penal Internacional, la situación de derechos humanos en Venezuela se ha ido disipando, como decía el presidente de Argentina, ¿correcto? Pues desafortunadamente, desde nuestro punto de vista, la situación de derechos humanos no se ha disipado. La situación de derechos humanos en el país sigue siendo crítica. Es un país con una emergencia humanitaria compleja, en donde más de 6 millones, la cifra de
de migrantes forzados del país ha superado los 6 millones recientemente. Es importante decir que ese tipo de situaciones se mantienen, que la impunidad se mantiene, que si bien, por ejemplo, de acuerdo a la investigación de Lupa por la Vida, ha habido una reducción en el número de ejecuciones extrajudiciales en el año pasado, de todas formas eso se ha debido y muestra claramente que cuando existe una orden y una decisión de replegar, en este caso las FAES, pues el impacto es directo es en la reducción en el número de ejecuciones extrajudiciales, lo cual muestra en el fondo que existía o existe una política de Estado que puede ser mitigada con una simple orden de parte de las autoridades nacionales. Pero la crisis de derechos humanos obviamente continúa siendo grave y la crisis humanitaria también. Calixto Ávila, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, representante en Europa de Provea, tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de rechazar la solicitud de aplazamiento que ha presentado el régimen de Nicolás Maduro a la investigación que él adelanta por presuntos delitos de lesa humanidad. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Con mucho gusto, muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca, insistimos, de esta buena noticia en materia de derechos humanos para nuestro país, que tiene que ver con la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de rechazar el aplazamiento de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, la solicitud presentada por el régimen venezolano. Nos acompaña, aquí lo veo, nuestro siguiente invitado, quien conoce perfectamente el tema. Se trata de Joel García. Él es abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a toda tu gran audiencia y feliz día para todos. Pues mucho interés en conocer su opinión, su análisis. Le pediría una reacción inicial acerca de esta decisión, de esta comunicación que trascendía el día de ayer, en la cual el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, deja clara su posición y advierte que va a continuar con la investigación. De hecho, ha presentado
notificación ante la sala de asuntos preliminares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, al principio me había un tanto preocupado porque tenía plazo hasta el 16 de abril el gobierno venezolano para presentar sus descargos y no sabíamos nada que había pasado, si lo había presentado o no. Sin embargo, ayer gratamente pudimos conocer que sí fue presentado ese informe de Venezuela al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero no para llevar nuevos argumentos, no para indicarle que se están investigando, enjuiciando y condenando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino pidiendo el aplazamiento, el diferimiento temporal del fiscal de la Corte, es decir, que se apartara, que mantuviera la cooperación en cuanto al sistema de justicia, pero que se inhibiera de conocer hasta tanto el Estado venezolano pudiera adelantar esas investigaciones. El fiscal de la Corte Penal, como lo dice en su comunicado, inmediatamente notificó de esta solicitud de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares e igualmente informó de que le solicitaba autorización para continuar con las investigaciones, dado que Venezuela no trajo nada que justificara el aplazamiento de esa investigación. Y con ello, bueno, vemos lo que yo siempre he mantenido, que lo he hablado contigo, María Alejandra, de que yo confío plenamente que Karim Khan sabe, conoce de que Venezuela no tiene voluntad ni cómo hacerlo, porque las personas que van a investigar están involucradas en estos crímenes de lesa humanidad, y eso no podría llegar más allá de sacrificar a 1 o 2 funcionarios de bajo rango para así hacer ver o simular de que se está investigando. Entonces, esto lo saludamos, lo aplaudimos, y esperemos ahora que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice al fiscal de la Corte Penal Internacional para que continúe con estas investigaciones, amén de que el fiscal también advierte que de conformidad a ese mismo artículo 18 en su numeral 6, pudiera ya comenzar a evacuar esos testigos, esas víctimas, esos representantes legales, y también que le abre la posibilidad a que las partes, es decir, las víctimas y sus representantes legales pudieran presentar observaciones en cuanto a esta solicitud del gobierno venezolano. Pero verdaderamente yo veo con mucho optimismo esto que está sucediendo con la investigación de Venezuela 1. En el caso concreto de este procedimiento abierto para que las víctimas y sus representantes legales puedan presentar observaciones, ¿cómo funcionaría? ¿Lo conoce usted, doctor? Lo escuchamos. Fíjense que, al igual que ha ocurrido con las denuncias, las personas que han solicitado investigaciones ante la Corte Penal Internacional, igualmente pudieran enviar un escrito a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informando el porqué de oponerse a que a Venezuela se le aplace ese periodo de investigaciones o esa inhibición del fiscal, informando que simplemente lo que hay que decir es que Venezuela no va a investigar esos hechos. Fíjense que ese plazo que se le dio desde el mes de noviembre pasado, después con la pandemia, se le dio un plazo hasta el 16 de abril y no llevó nada. Es que no puede llevar nada, María Alejandra, porque en Venezuela, yo se lo he dicho a usted, yo no he visto todavía un solo caso donde hayan llamado al preso político torturado, por ejemplo, para entrevistarlos y que él diga. En estos días vimos a Daniel Ceballos, que fue una de las personas que supuestamente llamó a la fiscalía para entrevistarlo, pero más allá de eso no he visto nada. Un ejemplo que te puedo poner, el capitán Acosta, el general Hernández de Acosta ha denunciado a sus torturadores, y entre ellos menciona que estaban los fiscales del Ministerio Público. Esos fiscales siguen estando en juicio, esos fiscales siguen acusándolo. Entonces, en Venezuela no se va a llegar al fondo de la solución y la reparación a la víctima. Y es necesario que la Corte Penal tome la rienda de esta investigación, como así parece que lo va a hacer Karim Khan. Bueno, hay casos concretos que usted conoce perfectamente, como el de el concejal Fernando Albán, que seguramente figurará en la investigación de la Corte Penal Internacional, o el propio David Vallenilla, donde ciertamente no hay altos funcionarios señalados y existe preocupación acerca incluso de aquellos que han sido procesados como presuntos autores materiales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Perfectamente como usted lo dice. Fíjense que en el caso de Fernando Albán condenaron a 2 funcionarios de bajo rango por homicidio culposo. Yo tuve la oportunidad de leer ese expediente, porque recordemos que cuando sucede el trágico caso de Fernando Albán, donde supuestamente se lanza de un piso 10, recordemos la palabra del fiscal general, que él se lanzó, se suicidó. Igualmente un ministro de Interior y Justicia lo dijo. Pero resulta que en el expediente que ellos mismos levantaron constaba de que Fernando Albán no iba a ser trasladado a tribunales ese día a solicitud de la fiscal que llevaba el caso, que son los mismos fiscales que estoy diciendo que están sentados acusando y son partes de la tortura. Consta allí que no iba a ser trasladado porque la fiscal dijo que no lo llevaran todavía. ¿Por qué un fiscal va a pedir a un cuerpo policial que no lo lleve? Porque sabía lo que estaba sucediendo ahí adentro y había alguna forma de justificar de que no lo llevara. Sin embargo, de cara a nosotros, el fiscal general dice que estaba ya dispuesto a ser trasladado. Eso es mentira. Y el fiscal sabe que está encubriendo esos hechos y el fiscal de alguna manera, por acción u omisión, es cómplice, partícipe de este crimen. Y él no se va a investigar a sí mismo. Los fiscales no se van a investigar a sí mismos y los fiscales son los que deben llevar al proceso la investigación, pero los fiscales y jueces son copartícipes de todos estos crímenes de lesa humanidad. No basta sancionar al funcionario, a esos 2 funcionarios por homicidio culposo, sino hay que llegar mucho más allá. El sargento que mató a David Vallenilla dijo en tribunal a quién obedecía las órdenes, quién le dio las órdenes de reprimir, todo eso. Eso lo dijo en el expediente. Y condenaron solamente al sargento. No se inició una investigación por los responsables de las autoridades superiores jerárquicamente sobre ellos. Y así no vamos a llegar nunca a la justicia. Ahora tengo que preguntarle acerca ciertamente de las maniobras del régimen venezolano para tratar de obstaculizar, incluso paralizar la investigación. Lo comentaba con nuestro invitado anterior, ellos argumentan que la reforma del Poder Judicial es un avance y puede garantizar que haya justicia en nuestro país. El fiscal Karim Khan no ha estado de acuerdo, no existen elementos que prueben que incluso designando un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, ellos sí van a hacer justicia o van a investigar. Yo le pedí un comentario, doctor, lo escuchamos. Si analizamos la puesta en marcha de esa revolución judicial que data del mes de septiembre, si mal no recuerdo, veamos qué se ha hecho. Una reforma de unos códigos puntuales, una reforma, si se quiere, hasta innecesaria, porque colocar lo que está sobreentendido en un código, eso no representa mayor cosa. ¿Qué han hecho? Sacar a unos presos de la DGCIN, del SEBIN, y trasladarlo a condiciones peores, a centros de reclusión, a penales de las cárceles nuestras nacionales, como Yare, el Rodeo. ¿Qué más se ha hecho? Una designación de unos magistrados, no lo han designado todavía. ¿Y por qué no se han designado? Porque sabemos la pugna que hay interna dentro del partido del gobierno para designar sus cuotas de poder allí, porque de otra manera ya lo hubiesen hecho. Nosotros vimos cómo anunciaban con bombos y platillos que íbamos a tener el Tribunal Supremo de Justicia más transparente del mundo, con la participación de todo mundo. ¿Y por qué no lo han hecho? Precisamente porque hay una pugna tan grande, porque vimos las declaraciones de Pedro Carreño recientemente también, que nos dicen cuál es el Poder Judicial. Y si usted quiere ver qué reforma se ha hecho en Venezuela, basta ver al sindicalista que fue liberado hace poco, que ya tenía casi 10 años, hubo 11 años detenido, diciendo que si lo hubiese admitido hecho, como diciéndole, estás viendo, tonto, que si hubieses admitido los hechos, hubiese salido con mucho más temprano. Eso es un reconocimiento expreso a de que Venezuela no funciona el Poder Judicial y no va a funcionar, no va a funcionar. El reformar un artículo, eso no tiene nada, porque el problema de Venezuela no es de leyes, el problema de Venezuela no es de código, el problema de Venezuela es del sistema que nos rige en este momento y el sistema judicial como está implementado. En el Palacio de Justicia no ha cambiado nada, siguen estando los mismos jueces, lo que hacen es cambiar un juez de un tribunal a otro, pero siguen estando los mismos. Y en el Tribunal Supremo de Justicia todavía no sabemos qué va a pasar. Pero eso son reformas para no cambiar nada. Tenemos que hacer una breve pausa, pegar publicidad. Al regreso quisiera referirme a la apertura de la oficina del fiscal en Venezuela. Eso todavía está planteado. Hay toda clase de opiniones.
y expectativas en torno a ese tema. La pregunta que yo le haría ¿es posible pensar que las víctimas o sus defensores pueden establecer algún contacto con estos funcionarios con la finalidad de presentar observaciones en esta nueva etapa de la investigación? Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de rechazar el aplazamiento de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Una solicitud presentada por el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor y defensor de derechos humanos, quien lleva varios casos de presos políticos en nuestro país. Yo le acabo una inquietud al cierre, doctor, que tiene que ver con la apertura de esta oficina del fiscal de la Corte Penal en Venezuela. Existen como muchas opiniones y expectativas. ¿Es posible pensar que a esa oficina podrán acudir víctimas y defensores de pronto para participar en esta parte del proceso de investigación? Es decir, en esta parte donde pueden presentar observaciones pertinentes, como ha dicho el fiscal Khan. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. De la lectura de la comunicación que emitió ayer la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, podemos entender de que esa oficina fundamentalmente está para brindar cooperación en sistema de justicia penal internacional al gobierno venezolano. Acuérdense que Venezuela no cuenta con legislación de Corte Penal Internacional. En Venezuela no tenemos un código de justicia penal internacional. No es lo mismo decir un homicidio que un crimen de lesa humanidad. Y Venezuela no se ha preparado, está en mora con esa legislación. Venezuela no cuenta con tribunales especializados en esta materia, no cuenta con fiscales tampoco en esta materia. Entonces, esta oficina de cooperación estaría dirigida fundamentalmente a implementar ese sistema de justicia penal internacional en Venezuela. Adiestramiento a jueces, fiscales, funcionarios policiales, cuanto armar el andamiaje para que en Venezuela se pudiera juzgar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no creo que si la ubicación es allí, como se especula, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Dos Pilitas, pudiera allí evacuar testigos, víctimas, porque una de las cosas que tiene el Estatuto de Roma es la protección de víctimas y testigos, y establece de que la comparecencia debe ser personal. Sin embargo, también establece el Estatuto de Roma de que se pueden hacer esos testimonios, rendir esas declaraciones en forma de video o por forma telemática. Entonces, yo creo que esa oficina estará más que todo destinada a la cooperación con el Estado venezolano para implementar el sistema de justicia penal internacional. Pero en la evacuación, como lo solicita Karim Khan, y que conforme al artículo 18, numeral 6, lo establece,
por la premura, porque él pidió, incluso en su comunicación dice que pidió autorización a la brevedad posible, es porque considera que alguna de esas pruebas pudieran difuminarse, pudieran perderse y quisiera de una vez tenerlas. Yo no tengo duda que pudiera entonces hacerlo vía telemática, como se han hecho con la misión de determinación de hechos, o pudiera hacerlo incluso una comparecencia presencial, porque sabemos que muchas víctimas de estas atrocidades están fuera del país, están exiliadas y pudieran comparecer tranquilamente a la sede de la Corte Penal Internacional. No sabemos todavía, sin embargo, pienso que esa oficina va a ser para la cooperación con el gobierno venezolano para implementar el sistema de justicia penal internacional. No sé si pudiera allí evacuar alguna, o por lo menos si a mí me llaman para allá, yo no tengo reparo en ir y consignar y ver y hablar con ellos. Sin embargo, la protección de víctimas y testigos sí es importante que lo pudieran hacer vía telemática, vía video, vía conferencia, de cualquier otra manera. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, aportando información valiosa a su testimonio como abogado y defensor de derechos humanos en torno al tema que hemos debatido la mañana de hoy. La decisión del fiscal de continuar la investigación y no aplazar el procedimiento como lo ha pedido el régimen de Nicolás Maduro. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.